Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio 10 minutos con el Espíritu Santo, en el cual con la gracia de Dios buscamos profundizar en la neumatología, es decir, en el estudio del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Él con más confianza, lo conozcamos como verdaderamente es, como Dios verdadero, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y en torno a estas catequesis del Papa Juan Pablo II, vamos a reflexionar en esta oportunidad en el Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. Vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia de Jerusalén, en la primera comunidad cristiana que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tenemos que empezar diciendo que el Espíritu Santo se mueve en la comunidad después de Pentecostés de una forma singular, de una forma extraordinaria. Pero este Pentecostés no es el único Pentecostés que ha vivido la iglesia, sino que es el inicio de una serie de Pentecostés. Es decir, el Pentecostés de los apóstoles, el narrado por el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, nos pone en manifiesto que va a haber un desenlace de muchos Pentecostés. Y todo esto nos lo manifiesta el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el Pentecostés es duradero y pasa en la medida en que la iglesia va realizándose de una generación a otra. La iglesia se va llenando del Espíritu Santo en la medida en que se transmite la fe, se transmite la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a decir que la comunidad de Jerusalén es una comunidad llena del Espíritu Santo, pero que los apóstoles, por allá en el capítulo 4, ya se encuentran de frente ante la persecución por el hecho de predicar la palabra de Dios, la buena nueva de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que los apóstoles ante los ancianos eran hombres llenos del Espíritu Santo. No eran simplemente esos pescadores, sino que el Espíritu hablaba a través de ellos. Pero algo muy importante que nos manifiesta el libro de los Hechos de los Apóstoles en estos primeros capítulos es que dice que la comunidad de Jerusalén era una comunidad orante, se caracterizaba ante todo por la oración, porque cuando la iglesia estaba perseguida, cuando los apóstoles estaban ante el Sanedrín, ante los sumos sacerdotes que los querían callar, les querían decir que no siguieran predicando, ¿qué hace la comunidad cristiana? ¿Qué hacen los hermanos, aquellos que se han convertido a Jesucristo? Se reúnen y en unanimidad empiezan a orar. Es decir, que la respuesta que da la primera comunidad cristiana ante los problemas, ante las dificultades, es la respuesta de la oración. Yo te podría preguntar, ¿cuál es la respuesta que tú das cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad? ¿Será acaso la que dio la comunidad cristiana de Jerusalén, la respuesta de la oración, de la confianza en Dios? Dice Hechos 4:24 que todos a una sola voz elevaron la oración a Dios. Y son orantes porque reconocen que el plan de Dios es perfecto y que aún en medio de la persecución Dios les sigue hablando. En medio de las dificultades Dios les está hablando. Eso lo puede reconocer una comunidad que está llena de la fuerza, de la presencia del Espíritu Santo. Porque la oración de ellos, va a decir el libro de los apóstoles, se cimenta en el hecho de que Pedro y todos los reyes de Israel se han aliado para destruir a Jesucristo, para dañar al ungido y asimismo a la comunidad de los apóstoles. Pero ¿qué es lo que ellos piden en la oración? ¿Piden acaso que se acabe la persecución? No. Esto es impactante y nos debe motivar a cada uno de nosotros. Ellos no piden que se acabe la persecución. Dice la palabra de Dios que la oración de ellos reza así: y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Ante la persecución, lo que pide la comunidad cristiana es valentía para seguir anunciando
el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios. No tanto que se acabe la persecución, sino que en medio de la persecución puedan seguir predicando el mensaje de la palabra de Jesucristo, porque eso está por encima de todo lo demás. Todo lo que se pueda presentar, por encima de toda circunstancia está la evangelización. Es el objetivo primordial de la primera comunidad cristiana. Pero hay algo muy singular en esta narración del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque dice que una vez terminada la oración, retembló el lugar y todos los hermanos quedaron llenos de la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Ya no es solamente los apóstoles, sino que todos los hermanos reciben la fuerza, la gracia del Paráclito, del abogado, del Espíritu de Dios que desciende de lo alto. Y la palabra de Dios recalca que predicaban la palabra de Dios con valentía. Más adelante, es decir, que la oración fue escuchada. Eso es lo que está queriendo decir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero dice que piden la gracia de poder anunciar en medio de la adversidad la palabra de Dios con valentía. Y después el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, va a afirmar que los apóstoles predicaban la palabra de Dios con valentía, es decir, el cumplimiento a la oración. Se demostraba que el Señor había escuchado sus ruegos. Pero también la comunidad cristiana de Jerusalén es prototipo, es tipo y ejemplo de toda comunidad cristiana. ¿Por qué? Por 4 cosas principalmente. Nos lo dice Hechos de los Apóstoles 2:42, que esta comunidad se caracterizaba por 4 cosas. Lo primero, porque vivían en fraternidad. Lo segundo, porque oraban en comunión. Lo tercero era porque eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Y por último, a la fracción del pan, es decir, ellos celebraban el rito eucarístico. Lo está diciendo Hechos 2:42. Por eso es que se convierte en modelo de cualquier comunidad cristiana. Bajo esos 4 pilares, que es obra del Espíritu Santo, se debe desarrollar una comunidad cristiana. La palabra de Dios, la Eucaristía, la oración y la caridad fraterna eran por tanto el ámbito dentro del cual vivía, crecía y se fortalecía la comunidad. Si falta alguna de estas 4 cosas, la comunidad se debilita, pero el Espíritu Santo se movía en medio de ellos, haciéndolos que cada día fueran más fuertes en medio de las persecuciones, de las circunstancias adversas. Dice la palabra de Dios que los apóstoles por su parte daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús y realizaban muchos signos y prodigios, pero todo esto obrado por la gracia del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando los apóstoles iban por la calle, los demás sacaban los enfermos a las aceras, a las afueras de sus casas, para que por lo menos cuando pasara Pedro o Juan, uno de los apóstoles, la sombra les cubriera, porque así quedaban sanados. Estos hombres eran llenos del Espíritu Santo y solamente la sombra bastaba para que los enfermos quedaran sanados. ¿Pero por qué pasa esto? Porque han recibido el fuego de Pentecostés que transforma todo lo que hay en la vida de la persona. También la presencia del Espíritu Santo se manifiesta tras la elección de 7 diáconos y sobre todo de Esteban, que dice la palabra de Dios, hombre acreditado y lleno del Espíritu Santo, que se va a convertir luego en el protomártir de la iglesia, es decir, el primer testigo, el primer mártir que nosotros celebramos como iglesia católica, San Esteban. ¿Pero por qué es martirizado? Porque el Espíritu Santo de Dios actúa en su vida y por eso predica la palabra de Dios con valentía, y los judíos, aquellos sacerdotes que estaban celosos del cristianismo, pues lo hacen apedrear. Por eso dice uno de los padres de la iglesia que el Espíritu Santo es el maestro, el entrenador de los mártires. San Esteban entrega su vida por causa del Evangelio sin ningún temor, porque la gracia del Espíritu Santo actuaba sobre él. Y vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9:31, cómo era la iglesia naciente, cómo era la primera comunidad cristiana. Gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
se edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaba llena de la consolación del Espíritu Santo. Es decir, la promesa de Jesús de que iba a enviar otro Paráclito se ha cumplido. Es la gracia de Pentecostés la que cada uno de nosotros debemos pedir. Si queremos una iglesia viva que anuncie el Evangelio con valentía, con fuerza y con poder, necesitamos pedir la gracia, la presencia del Espíritu Santo para que venga a encender el corazón, no solamente de los apóstoles, de los sacerdotes, sino de toda la comunidad cristiana. Que en tu vida y en mi vida se derrame hoy la fuerza del Espíritu Santo para poder anunciar a un Cristo vivo y resucitado. Que Dios te bendiga, querido hermano. La gracia de Dios sea contigo.